Hola, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase número 2 del instructivo 6, en donde vamos a trabajar la página 136 y 137 del libro del texto escolar, del que estoy apuntando acá. ¿Ya? Bueno, antes vamos a comenzar, ¿cierto?, viendo lo que dejamos pendiente en la clase anterior. La última parte dice: analiza las siguientes redes y cuerpos geométricos y luego realiza lo pedido. La letra A identifica el cuerpo geométrico que se puede construir con la siguiente red. Y aparece una red y aparecen 4 alternativas del cuerpo geométrico que se formaría. Entonces a esta le vamos a dar el cuerpo 1, 2, 3 y 4. Me van a responder de esa forma, ¿cierto? Si es que es la 1, si es que es la 2, si es que es la 3 o si es la 4 la que forma esta red geométrica. Acá al lado, en la B, dice un lado con forma de cubo. Se muestra desde distintas vistas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un dado, ¿cierto?, girado y mostrado de diferentes perspectivas o vistas. Identifica la red geométrica que permite construir el dado. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que buscar cuáles de estas, la 1, la 2, la 3 o la 4, forma, ¿cierto?, el dado que se muestra acá. Ustedes le eligen y me lo dicen. Entonces, como desafío para empezar la clase, ustedes en el grupo de WhatsApp me ponen ahí: profesora, la letra A, la figura, ¿cierto?, que forma la red geométrica es, por ejemplo, la figura 2, un ejemplo, ¿ya? Y en la letra B, la red que forma el dado, por ejemplo, es la figura 1, un ejemplo, ¿ya? Eso me responden para iniciar la clase, como pendiente de la clase anterior, para empezar a motivarlos, ¿ya? Ese sería el primer desafío. Ahora, ¿cierto?, vamos a recordar algunas cositas de las clases anteriores, de que ustedes han aprendido hace años atrás. Vamos a activar los conocimientos previos. Por ejemplo, esto lo aprendimos hace mucho tiempo. Calcular el área de un cuadrado. Sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales y multiplicamos simplemente lado por lado, o cierto, largo por ancho, que en este caso sería 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. ¿Ya? También vimos, cierto, cómo calcular el área de un rectángulo, que sería la misma fórmula, que sería base por altura, y eso sería, cierto, largo por ancho también, base por altura, 10 por 7 sería, cierto, 70 centímetros cuadrados. Y en el caso del triángulo, ahí cambia un poquito, cierto, ya la fórmula, que sería base por altura, pero dividido por 2. Entonces, la base por aquí ustedes es 10, la altura es 6, 10 por 6, 60, pero al dividirla por 2 nos daría 30 centímetros cuadrados, y eso sería para trabajar las fórmulas, ¿cierto?, que habíamos aprendido años anteriores. Lo que aprendimos este año y también algo el año pasado, ¿cierto?, es calcular el área y el perímetro de los círculos. Entonces, para calcular el área de un círculo hay una fórmula donde usamos, ¿cierto?, el símbolo pi, que por lo general lo utilizamos con la medida 3,14, pero eso puede variar, pero por lo general usamos el 3,14, y multiplicamos pi por r al cuadrado. ¿Qué es lo que es r? El radio, y el radio lo elevamos a 2. Y multiplicando el pi por el radio al cuadrado obtenemos, ¿cierto?, el área de un círculo. Ahora, para sacar el perímetro de un círculo, sea, ¿cierto?, su longitud, el borde, tenemos que multiplicar 2 pi por r, que sería 2 por 3,14, si es que nos dan esa medida, por el radio, que en este caso sería 5. Entonces tendríamos que multiplicar 2 por 3,14 por 5 y obtendríamos la longitud o perímetro de este círculo. Ya, esto fue lo que hemos visto. Y también hemos visto, ¿cierto?, cómo poder sacar el área de un pentágono o hexágono, que se usa esta misma fórmula, que sería, ¿cierto?, para utilizar esta fórmula, conocer qué es lo que es el apotema. Y el apotema, ¿cierto?, es la medida de la línea que va desde el medio de un lado, desde la parte media de un lado, hasta el centro de esa figura. Ese sería el apotema, que aparece acá. Entonces,
para sacar el área de un apotema, tenemos que multiplicar el perímetro de esta, o sea, sumar todos los lados de esta figura, que sería el perímetro, multiplicarlo por la apotema y dividirlo por 2. Y de esa forma podemos obtener el área de un pentágono en este caso, ¿ya? Eso fue lo que estuvimos viendo en las clases anteriores como para recordar, ¿ya? Ahora, en la clase de hoy día vamos a trabajar como objetivo resolver situaciones problemáticas calculando el área de poliedros, manifestando motivación por el trabajo, ya por el trabajo de hoy día. Esto lo vamos a trabajar en el libro, ¿cierto? Texto del estudiante, y lo vamos a trabajar en la página 136. En la página 136 nos aparecen los siguientes ejercicios acá. Dice dibuja los cilindros, ¿cierto? Ahí lo vamos a explicar. Dibuja los cilindros generados al rotar cada uno de los rectángulos en el torno eje L. Luego calcula su área total. Y vamos a considerar el pi como 3,14. Entonces, en la primera, ¿cierto? La letra A, esas se las voy a ejemplificar, donde voy a girar, ¿cierto? Y voy a formar un cilindro que voy a tener la longitud, ¿cierto? Esto formaría su área lateral, y voy a tener su longitud y voy a tener su altura. Lo voy a explicar acá en una hojita que hice el ejercicio. Entonces, esta sería la red para formar ese cilindro que está acá. Sería de largo 10 centímetros, de alto 5 centímetros. Entonces, vamos a hacerlo en 1, 2, 3, 4 pasos, ya para conocer el área total de este cilindro que se forma a través de girar esto. Entonces, tenemos que el paso 1 vamos a sacar el perímetro del círculo que se forma, porque ese no lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cierto? El perímetro es teniendo todo esto. Ya teniendo todo esto lo vamos a tener. Entonces tenemos 2pi por r. ¿Ya? 2pi por r es para obtener el cilindro, perdón, el perímetro. El perímetro, ¿cierto?, de esto. Pero el perímetro ya lo tenemos, que es 10. Entonces no tenemos problema allí. Que lo que tenemos que encontrar es el radio. ¿Ya? Si ya tenemos el perímetro, que es 10, ahí lo reemplacé. Ahí está el perímetro 10. Y también sabemos que tenemos el 2, que lo da la fórmula. Y tenemos el pi, que ya nos dan arriba,